estoy con mi primer invitado de esta noche y le damos la bienvenida al doctor Pedro Andrés Villalba Apestegui. Él es médico infectólogo y nos acompaña en esta noche. ¿Cómo estás? Buenas noches, Karina. Todo muy bien, gracias por la invitación y por retocar la temática que de prepararnos para el invierno lo mejor posible. Sí, porque, bueno, también decíamos que nuestro clima acá es bastante inestable, inevitable de hablar, hoy me levanté resfriado, ¿qué hago? ¿Qué tomo? Me automedico un montón de veces, porque uno piensa, no voy a ir al médico por estar congestionado. ¿Y qué podemos decir al respecto de eso? Porque es muy normal acá. Sí, es bastante normal, sobre todo por la característica que tenemos en nuestra provincia, que estamos inmersos en que no tenemos un clima definido durante un periodo largo. Incluso los inviernos suelen ser abreviados o tener picos. Esto hace que los virus permanezcan más tiempo también, muchas veces. Por eso también en verano hay que tener cuidados y estar atento a ciertas características. Lo importante que tener en cuenta, como planteo muchas veces, llega el otoño y cómo prepararnos para el invierno. Sí. Creo que lo importante es pensar que somos como los animales, como que estamos por invernar, como el oso lo hace, como las hormigas también se caracterizan en guardar el alimento para el invierno. El auto hay que chequearlo cada vez que viajamos. Bueno, ¿cómo estamos llegando al invierno? ¿Cómo hemos pasado el verano? ¿Cómo nos sentimos en salud? Creo que eso es esencial, sobre todo si hemos pasado un 20-25 con algunos golpeteos de salud, la alergia, cómo estamos con los controles de salud. Creo que ese es el puntapié inicial como paradigma de la salud preventiva, sobre todo, de cómo estamos parándonos frente al invierno. Como sabemos, antes, los que pasaban el invierno, se decía que pasaban el año. Por eso la característica de la caña con ruda el 1 de agosto, que es algo de fe y algo muy cultural acá, era eso, porque sigue siendo la neumonía, sigue siendo una de las primeras causas de muerte, incluso en países industrializados. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que hay estrategias preventivas, vacunas, mejores tratamientos, la neumonía en ciertos grupos de personas puede ser mortal. Entonces, como me preguntaba justo antes de empezar, ¿qué cuidado nos has quedado después de estas dos pandemias? Yo siempre nombro la 2009, todavía era estudiante de medicina ahí, pero todos hemos aprendido que ciertos recaudos en ciertas poblaciones, ¿sí? Saber que los niños menores de 2 años tienen mayor riesgo de tener infecciones respiratorias graves, los mayores de 65 también. Esto es debido a que el sistema inmunológico cuando son muy chiquitos todavía no está adaptado y cuando somos más grandes va decayendo, ¿sí? Pero hay cosas para hacer, ¿sí? Es muy importante, como me decía, la parte del ejercicio físico, nuestra vitalidad, cómo nos alimentamos, cómo estamos controlando nuestras enfermedades o dolencias crónicas, porque no es lo mismo decir, no, yo vengo tomando un tratamiento para la hipertensión hace 10 años, me sucede en el consultorio, y cuando le pregunto cuándo fue su último control, 3, 4, 5 años, ¿sí? Obviamente tengo una mirada más clínica, suelo abordarlos, pero es importante también que tengan un seguimiento con sus médicos al llegado del invierno. ¿Por qué? Por ejemplo, la hipertensión en el frío aumenta, en el verano baja, ¿sí? Son efectos del calor. ¿Sí? Bien. Eso se llama hormesis, como el cuerpo se adapta a las temperaturas, ¿sí? Entonces, dentro de la característica que vos me decís, ¿qué le recomendaría a los pacientes? Es, por ejemplo, llegado el invierno, el otoño, no pasar de ambientes cerrados y muy calientes. Usamos mucha calefacción acá para la ropa, para que se seque. Es bastante común, hay mucha humedad mezclada. Estamos muy acostumbrados al calor, que hace un frío y ya tenemos mucho frío. Muy normal. Y después salimos de golpe al frío, ¿sí? Esos cambios bruscos generan también trastornos respiratorios, ¿sí? Porque la gran mayoría de las personas respiran mucho por la boca. Que ahí hablo lo que me decís, porque me contaste viendo un poquito el perfil de cómo trato la parte respiratoria. Muchas de las personas respiran mal, incluso me incluyo. ¿Sí? Uno fue adaptando características, el humano lastimosamente ha perdido buenos hábitos, pero es posible recuperarlos. ¿Sí? Es como que no somos conscientes, es como que respiramos por inercia, pero cuando uno empieza a hacer respiraciones, se nota un cambio en el cuerpo. Exactamente, y una de las cosas inconscientes que más impacto pueden tener en la salud. Si yo te dijera, por ejemplo, que si uno respirara correctamente, que obviamente no vamos a hablar de todo eso porque sería una charla entera, capítulo aparte, puede llegar a mejorar incluso la presión arterial, la obesidad, la ansiedad y también el deseo el otro día cuando se levanta. Porque generalmente uno respira muy mal cuando duerme y no se da cuenta. Incluso aunque no ronque, ¿eh? Entonces, es muy importante estas características. Después, por ejemplo, el ejercicio físico, obviamente, durante el día mejor. Si uno obviamente puede adaptarse a hacer correr o hacer ejercicio al aire libre con -5 grados, y sí, hay gente que lo hace, pero probablemente ha tenido un periodo de adaptación, ¿sí?
Por eso hay que adaptarse. Como se adapta al frío, se adapta al calor. No hay que tener... Nuestro cuerpo está adaptado para eso. O sea, tiene la característica para, con el tiempo, lograr adaptarse. Y es algo que debemos practicar, no debemos tener miedo. Claro. ¿Sí? Parece muy... qué calor que hace. Sí, y no bueno, voy a salir, no voy a caminar ni nada. Hidratarte un poquito mejor, comer alimentos más frescos, no comas tanto pesado. O comida, por ejemplo, en invierno se aconseja comer comidas calientes porque generan, a través de la combustión que tiene el estómago, generan mejor caloría. En cambio, en el verano hay que comer comidas, se suele recomendar, si uno está obviamente más frescas. Gracias por la ayuda. Sí. Así que esas son características súper importantes. Recordar que las vacunas cumplen un rol, ¿sí? Especialmente las vacunas, ahora se adelantó la campaña del antirripal. Sí, lo hablamos el miércoles pasado de eso. Exactamente, y bueno, ahí se recomienda, como me decías, se perdió la estrategia de vacunación en el consultorio. Y bueno, yo creo que deben hacer muchas veces las personas, no hay que esperar que el médico te lo sugiera. O sea, hay que indagar un poco y también buscar estrategias y herramientas, ¿sí? Esto cambió mucho, como hablamos recién, después de lo que fue el COVID, ¿sí? Las personas empezaron a tomar más noción de que muchas personas, aunque aparentaban estar sanas, algún factor las llevó a tener un desenlace peor durante la infección, ¿sí? Y esto quiere decir de que por ahí la obesidad no se tomaba tan en cuenta, el alcoholismo como que no tiene nada que ver, el consumo de tabaco u otras sustancias. Entonces hay que tener que somos algo global. Incluso la soledad o la depresión, que eso pasó un montón durante la pandemia, fue un gran agravante de estas situaciones. ¿Sí? Claro, porque el que pasaba con la enfermedad y era una persona sana y saludable, pasaba, porque yo tuve 2 veces COVID y la pasé bien, digamos, no tuve ningún empeoramiento, digamos. Pero claro, lo que vos decís, bueno, claro, la persona que toma alcohol, obesidad y todo eso, claro, de golpe esta enfermedad fue como mal dormir, devastadora, o sea, mal comer, todo eso va sumando. Por eso yo desde mi mirada, como mi espacio que tengo en Olo Salud Integral, invito a las personas a mirar la medicina no como un paradigma de la enfermedad. ¿Sí? Nosotros obviamente nos formamos, 11 años y medio me formé para ser infectólogo, durante la carrera de medicina después hice la especialidad, y nos basamos mucho en la enfermedad. Y sí. ¿Sí? Yo por eso tuve la gracia que en mi formación tuve capacitaciones sobre lo que es pautas saludables, lo que es el médico de familia y todo eso. Entonces es importante saber de que uno mismo tiene que buscar cosas saludables. No esperar, me comí un asado, me tomé de todo, el lunes estoy mal. Pero eso es obvio. Y sí, claro. Entonces, ¿qué saber qué cosas? Y eso se sabe ya. Se sabe, pero igual lo hacemos. Sí, igual lo hacemos. Entonces, por lo menos si lo hacemos, seamos conscientes. Claro. Que lo hacemos y nos va a caer mal. ¿Sí? Porque también eso nos da un rol a nosotros de nuestra salud. No podemos delegar todo a... No, mi médico no me dijo nada, que hace mal esto. Yo voy a hacerlo. Entonces, hay cuestiones de que yo considero que son esenciales para buscar una salud. Ya sea como la alimentación, que van a hablar ahora, el descanso, hacer cosas que nos den felicidad en el pequeño tiempo que tengamos, 15, 30 minutos, hacer cosas en familia, buscar relaciones saludables de la psicología. Tengo muchos invitados que hablan de eso, el mindfulness y demás. Son estrategias que parecen que son aisladas, pero cuando uno las unifica todo, ¿sí? De vos viene Olos, puede lograr un estado de salud óptimo. ¿Sí? Yo te voy a contar un pequeño caso mío. Yo hace 7 años pesaba 105 kilos, tomaba 2 medicamentos para la presión y ahora no tomo ningún medicamento para la presión. Obviamente hice un cambio radical en mi vida, gracias al apoyo de mi familia, de mi pareja y de todo. Va circundante a eso. ¿Sí? ¿A qué queremos nosotros para nuestro alrededor y para la sociedad, ¿no? Porque y uno también mejor. Exactamente. Porque eso se ve. Sí. Lo notamos. Y también ser un ejemplo, porque también la gente necesita estímulos, ¿sí? Y está bueno ser estímulos saludables, positivos, ¿sí? Fuera del chamullo, como se dice, ¿sí? Porque uno te puede meter muchas cosas, pero el mejor ejemplo es el que uno da con lo que da día a día, con las personas que te rodean, lo que saben que uno da. Por eso es una frase que siempre uso, es, hay que dar lo mejor de uno en todo lo que da, en todo lo que uno hace, ¿sí? Porque si nos quedamos a medias tintas, ¿viste? Las cosas muchas veces nos salen
correctamente también. Bien, me gusta. Y bueno, pensando esto que estamos hablando, que también esto de vida saludable, que se está viendo como alimentarnos mejor, se está viendo esto de ir a hacer ejercicio ya también desde chiquitos y todo, pero también estamos mucho tiempo en redes y se ve el otro lado de suplemento, que te falta, toma igual. ¿Y qué podemos decir de eso? Porque es una cantidad de información que nos llega, que no vamos al médico y vos decís, voy a comprar. Uh-huh. Mira, he pasado por varias etapas, porque cuando uno empieza a buscarse, uno empieza a ver varias etapas de lo que es la búsqueda. Considero que los suplementos tienen su lugar, no es para todo el mundo. Hay un caso de una persona que no recuerdo el nombre ahora, que es un americano que quiere vivir 150 años, que consume más de 150 cápsulas por día, claro, ¿sí? De suplementos. Pero ¿y la parte social? ¿Y la parte con tu familia? Claro. O sea, te vas a privar de una reunión para dormir una hora más temprano. Obviamente. Claro. Hay cuestiones que van para esa satisfacción también que nosotros como sociedad necesitamos contribuirnos, ¿sí? Entonces están los permitidos también. Uh-huh. Entonces, sí tienen su lugar los suplementos en personas que tienen alguna deficiencia diagnosticada. Acá los laboratorios muchas veces nos llegan a esa información. Por eso también desde hoy estoy trabajando con una genetista que ayuda muchas veces a identificar cosas que no vemos en un laboratorio común, pero que nos hacen sentirnos cansados, tenemos infecciones más recurrentes, o como dijiste vos, los resfríos. Llega el otoño, cambia el clima y me resfrío. Entonces, el abordaje médico yo creo que debe ser mirado de todas estas miradas. A mí me encanta porque genera un cambio en las personas y realmente mejoran, que eso es lo que uno nota. Y la independencia de esos cambios, ¿sí? No atarlos a una conducta, sino decirle, mirá, acá están las herramientas, esto es lo que yo te sugiero, y después ya depende de la persona. Por eso el estímulo es importante a generar ese cambio. Pero así que depende de los pacientes. A veces yo suelo aplicar el tema de los suplementos, pero no a todo el mundo. Claro, por eso, por ahí digo, está bueno como ir al médico, hacerse un estudio y decir, bueno, falta esto, vamos a suplementar o no, o come esto. Exactamente. Así como se previene el cáncer cérvico-uterino, que mañana empieza el día, hay que buscar también deficiencias o carencias nutricionales, que a veces dentro del interrogatorio, yo me formé en una escuela basada mucho en la entrevista médica, y dentro del interrogatorio uno puede llegar a diagnosticar muchas cosas. No es necesario un laboratorio. Por eso la entrevista, la empatía con tu profesional es súper importante. Porque vos podés ir mejor con el profesional. Pero si no tenés empatía y no te cierra lo que te está diciendo, probablemente vos no hagas lo que te conviene. Exactamente. Bien, bueno, vamos con consultas que fueron llegando. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Buenas. Mira, te cuento. Hay varias consultas. Dice, doctor, si ya sé que tengo un virus, ¿tengo que separar platos y cubiertos del resto de mi familia o con lavarlos bien ya es suficiente? Bueno, excelente pregunta. Ahí agrego algo que me habías preguntado al principio, que es el tema del alcohol. El alcohol, la sanitización, que es del agua potable, obviamente, después del uso de antisépticos, ya sea con jabón común sirve. No es necesario que sean antisépticos específicos, pero el jabón común sirve. El alcohol en gel daña menos las manos, por eso se usa tanto en gel. Siempre mirar el envase, la fecha de vencimiento de los locales. Me ha pasado a tocar por ahí y ya no es tanto alcohol, parece. Y lo otro no se recargan, ¿sí? Se compran nuevitos y se colocan en los locales. Así que lo que trabajan en comercio, siempre revisar eso. Con el tema de las infecciones virales, se transmiten por todas las secreciones respiratorias. Incluso nosotros acá estamos transmitiendo, probablemente quedan algunas gotitas, porque estamos hablando, obviamente, animadamente, entonces puedan haber caídas de gotitas. Se transmite también por las manos, ¿sí? Por eso también vuelve el alcohol. Incluso cuando uno saluda a la persona que está cursando la infección, puede transmitir. Pero no necesariamente la persona que esté en contacto con una persona con virus se vaya a enfermar. ¿Sí? A veces pueden cursar asintomáticos. Como recomendación básica, si hay en la familia a alguien que tenga alguna enfermedad de las conocidas, ¿no? Que puede evolucionar mal con un cuadro de infección viral, sí les sugiero que puedan mantener, digamos, lo más separado. Incluso si esa persona comparte el mismo espacio, parece un poco excesivo, pero a veces el barbijo quirúrgico, que es el barbijo común, tiene un espacio, sobre todo si compartimos espacios muy cerrados. ¿Qué recomendaciones le doy a esta familia? Abrir las ventanas de la casa. Si van a compartir espacio, voy a aprovechar si el día está lindo, ir al patio o a lugares abiertos para que circulen. Porque gran parte de las infecciones respiratorias que suceden en invierno suceden porque son en lugares cerrados. Exactamente. Y hay poco movimiento del aire y, como se decía muchas veces, el aire se envicia, ¿viste? Entonces hay mucha circulación viral.
Bueno, eso para tener en cuenta entonces. Sí. Sí, justo la siguiente pregunta era, ¿es necesario usar barbijo dentro de casa si estoy conviviendo con personas mayores o niños para no contagiarlos? Esa era la siguiente pregunta que teníamos. Sí, y de por sí no lo veo mucha utilización. Sí, por ejemplo, si vamos a un lugar donde hay mucha concentración y queremos cuidarnos, yo no lo veo como mal. ¿Sí? Claro. Sí, la Se ve obligatoriedad. gente con barbijo. Exactamente. Y vos Yo decís, calculo, bueno, está pasando algo, digamos, y por Sí. eso se pone. Mucha gente ya porque tiene una enfermedad que ya sabe que si Eso. tiene un cuadro viral puede evolucionar mal, hace estas medidas Se puede, preventivas sí. que yo no las considero malas. Sí hay que tener en cuenta que el barbijo, digamos, si estamos en la costanera y no hay nadie, no nos sirve para nada. Claro. Sobre todo en lugares Bueno, cerrados, bien. donde hay por ahí poca circulación de aire, y colocárselos bien, Y bien, por favor. claro. No traje ahora para mostrar, pero las Sí. ventanitas tienen que dar para abajo, la parte dura para arriba, Arriba. y tiene que tapar nariz y la parte de abajo de la barba. Y ¿sí? después desecharlo cuando lo usamos. Exactamente. No volver Sí, a usar eso. ya no hay escasez, así que Sí, por eso. no hay excusas. Vale. Bien, dice, ¿cómo me doy cuenta en casa si lo que tengo es una simple gripe o ya es algo más grave que requiere antibióticos? Bueno, buena pregunta. Generalmente los virus no necesitan antibióticos. Sí, es verdad que la gripe muchas veces, como el cuadro de la gripe, que es más por influenza, suele ser más agresivo, más dolor muscular, más repercusión, mucho malestar, se puede confundir con un cuadro bacteriano, que muchas veces se sobremedica. ¿Sí? A veces los médicos no pueden diferenciar esto Claro. y lo tratan empíricamente. Obviamente, el médico es juicioso en el momento que evalúa el caso, por eso cada caso se evalúa en su momento. Por lo general, el resfrío común dura aproximadamente 5 o 7 días, no suele tirarnos tantos en la cama, sino que por ahí podemos hacer algunas cosas, tenemos un poco de moco, nos lloran los ojos, tenemos tos, pero sí la gripe nos tira muchísimo más para atrás, nos tira a la cama, no podemos caminar, incluso sentimos Bien. mucho ¿Y dolor se muscular. tiene fiebre? Se tiene fiebre bueno. mucho más alta, incluso de 39 40 grados, exactamente. Y ahí lo que sugiero siempre es personas que formen parte de un grupo vulnerable, si empiezan, por ejemplo, los factores de riesgo acá a tener en cuenta es la falta de aire, ¿sí? Bien. O la fiebre que no sea las 48, 72 horas con medidas Ahí va. térmicas, que eso obviamente depende del uso, a veces paracetamol, dipirona, ibuprofeno, hay muchas herramientas, o medidas térmicas, que son el uso de fomentos, como hacían nuestros Sí, ancestros, que era colocarnos paños fríos para bajarnos la temperatura, o ducha fría, que se Bien. hace mucho todavía en los niños. sí. ¿Y qué pasa? Dice, ¿qué pasa si tomé medicamentos, me siento bien en los 3 días y dejo de tomar? ¿Es peligroso eso? Bueno, creo que con los antibióticos hay que Claro, terminar el... me leíste la mente. Eso. Si son generalmente la gripe o el resfrío se tratan los síntomas. Los medicamentos Claro. que uno toma son para disminuir el moco, disminuir Bien. la secreción y sentirnos un poquito mejor. Entonces, si ya nos sentimos bien y no consideramos que tenemos la necesidad de tomar medicamentos, no hay problema. Sí, con los antibióticos, hay todo un programa en Argentina que es el uso racional del antibiótico, por eso cuando un antibiótico se indica, se intenta de que se cumpla todo el tratamiento. ¿Por qué? El uso inadecuado de antibióticos puede generar resistencia posterior. Pero como hablamos de virus, no sería el caso. Claro. Tengo una última, dice, acá para que me perdí la pregunta. Ahora Para- que viene el frío, ¿algún tipo de vitamina o alimento que funcione para que no me vuelva a agarrar nada? Bueno, Queremos el secreto. dos herramientas que están a nuestro alcance. Uno es el sol, Bien. ¿sí? La exposición solar. Obviamente es una de las formas de adquirir vitamina D, Sí, que se sabe que tiene montones de funciones, desde para la depresión, para estar más Sí. animados. Hay que tomarlo como una fuente de energía. Es energía. bien. Usted imaginen que las verduras, ¿cómo crecen? Y sí, A través de la fotosíntesis. ¿Cómo se alimentan las vacas? A través de la fotosíntesis de que consumen el pasto. ¿Sí? Bien. Todos esos alimentos que nosotros consumimos son energía. ¿Sí? Entonces, nosotros mismos con pequeñas dosis, ¿sí? Se habla incluso de 10-15 minutos, ¿sí? 3 veces a la semana estarían bien con exposición solar. Después, la llegada del otoño nos trae los cítricos, ¿sí? Que obviamente la vitamina C también participa muchísimo. Yo creo que con estas dos herramientas, obviamente una dieta, van a hablar igual de alimentación, pero una Sí. dieta con distintos colores, distintas texturas, lo Bien. más variado posible, evitar las comidas envasadas, ¿sí? Recordar que las comidas envasadas están encubiertas de aluminio, están encubiertas en plástico, Sí. tienen montones de conservantes que lo hacen, no es alimento, son que son hacen- productos, ahí está, Bien. me sale la palabra producir, porque los alimentos uno los busca en las despensas, buscando verdulería. en la verdulería, en la carnicería, ¿sí? Entonces, mirar cómo nos estamos alimentando, obviamente,
Es difícil, sí es difícil organizarse en la comida cuando uno tiene un día tareado. Sí. Pero la planificación, sobre todo en familia, si uno busca esto, sobre todo si tienes chicos, es importantísimo. Bien. Porque somos el ejemplo del futuro que va a venir. Entonces, si sabemos que hay alimentos que no nos alimentan y encima nos tiran para atrás, ¿sí? Porque los productos que vienen envasados son engañosos. Sí. Sí, son engañosos porque tienen alto consumo, tienen altos niveles de azúcares mezclados con sal y tienen Sí. productos que no existen en el reino natural. Entonces, obviamente, a los chicos les va a gustar. Y sí, obvio. Entonces, si vamos por ese camino a alimentarlos de esa manera, probablemente sea difícil que vuelvan a incorporar alimentos que sean naturales. ¿Cuesta? Cuesta. Cuesta, sí, Sí, obvio. uno se puede tentar, sí, pues como dije, los permitidos. Eso, Yo también sí. me los permito. Sí, obvio. Porque también está el placer de disfrutar a veces algo que a uno le guste, pero yo creo que el paradigma del día a día, los hábitos, construyen una salud estable. Bien, bueno, gracias por Por favor. acompañarnos en esta noche y darnos tu información tan valiosa. Siempre Bueno, es un gracias, placer Sabri. escucharte Y a cuidarse, y a cuidarse. Bueno, gracias. por favor. Bueno, ustedes se quedan ahí que enseguida seguimos con Punto de Vista.